¿Cuántas veces te has preguntado cuál es la diferencia entre documento e imagen? ¿Y entre imagen y lienzo, qué es una mesa de trabajo? ¿O para qué sirve la resolución y cuál es la adecuada? Al final de este vídeo no solo vas a poder contestar a todo ello, sino que te habrás convertido en un verdadero experto sobre el tema. Lo fundamental que debemos de saber es la diferencia entre tres conceptos que a menudo solemos mezclar: documento, lienzo e imagen. Vamos allá. Cuando abro Photoshop, lo primero que me pide es crear un nuevo documento. De momento voy a obviar esta ventana, le voy a dar a crear para crear un documento automático y vamos a comenzar por el principio. El documento es el archivo de trabajo en Photoshop, es decir, es el que contiene toda la información del proyecto, ya sean las capas, los ajustes, las propiedades, las dimensiones, todo, entre otras configuraciones. Por decirlo de otro modo, donde se gestiona todo el contenido, el todo. Para explicarlo mejor, voy a coger estos tres archivos y voy a arrastrarlos a la barra superior del marco principal de la interfaz. Al cargarlos, nos sale una ventana, le damos que sí rápidamente y vemos que se nos han creado tres fichas o pestañas. Cada una de ellas es un documento independiente y, a su vez, cada una de ellas tiene una especificación diferente. Para ver rápidamente cada una de esas configuraciones, nos vamos a la parte inferior del marco principal, en la que vemos que tenemos por un lado el zoom y por otro tenemos una barra de información del documento. Y si le damos a la flechita, aparece un desplegable en la cual podemos escoger qué características queremos ver del documento. En este caso, por defecto, encontramos activa la dimensión del documento, en la que aparecen por un lado las dimensiones del documento en píxeles, en este caso, y por otro tenemos la resolución. La resolución está basada en píxeles por pulgada. Otras opciones que también suelo utilizar en esta barra son el tamaño del archivo, en la que vemos que hay dos tamaños. El primero hace referencia al peso del documento vacío, es decir, el peso que tiene el documento sin ninguna información dentro. El segundo hace referencia a todo el peso del documento con toda la información que le hemos puesto, todas las capas, los ajustes y todo lo que hayamos configurado dentro de ese documento. Otra de las especificaciones que también suelo usar es el tamaño virtual. En mi caso, si estoy trabajando con una imagen que pesa mucho o que es muy grande o una definición muy alta, Photoshop suele requerir muchos recursos de la memoria RAM. Depende de para qué uses Photoshop, deberías de tenerlo en cuenta o no para la velocidad de procesamiento de la información en tu ordenador. Y otra opción es el recuento de capas. Cuando estoy trabajando con una ilustración bastante compleja, tengo un gran número de capas. Entonces hay veces que pierdo la noción de la cantidad de capas que tengo y en ocasiones suelo consultar la cifra en esta barra. De todas formas, esta barra además esconde un truquito. Si nos situamos sobre la barra y clicamos con el botón derecho del ratón, vemos que aparece un cuadro de diálogo en el que de forma rápida nos da una información básica del documento. Esta información sería la altura y la anchura del documento, el canal de color y la resolución. Es más, toda esta información rápida del documento también lo podemos ver en la parte superior de la ficha. De hecho, vamos a hacer un ejemplo rápido. Voy a cargar una imagen más. Comparamos y vemos que entre el ejemplo 3 y la nueva imagen, que a priori parecen iguales en dimensión y en resolución, no lo son. En la propia ficha vemos que nos indica que una tiene el modo de color CMYK y la otra RGB. De hecho, en las fichas de cada documento nos da mucha información sobre el documento en sí. Por un lado nos da el título del documento, es decir, por ejemplo, tenemos el ejemplo 1, sería el título del documento. Por otro lado tenemos el porcentaje del zoom que esté aplicado en ese momento, que en este caso es un 66,7. Después tenemos el nombre de la capa seleccionada, en este caso tenemos la capa seleccionada 1, pero si cambiamos la capa y le damos, por ejemplo, a la capa de camino, vemos de que pone camino, y si la cambiamos a la de hojas, pone hojas. El siguiente es el tipo de canal de color, que en este caso nos indica que este canal es RGB, y el número 8 hace referencia a los bits por canal, que en este caso pues son 8. Vemos que en un espacio muy pequeñito podemos tener mucha información sobre el documento solo con un golpe de vista. Y por último, en la propia ficha, vemos que en la parte derecha tenemos una pequeña cruz. Esa cruz nos ayuda a cerrar el documento que no nos interesa tener abierto en este momento, pues lo cerramos.
Bueno, ahora mismo ya sabemos lo que es un documento, para qué sirve y cómo encontrar la información del mismo, pero lo que nos falta sería saber cómo configurar cada una de esas características. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a abrir un documento nuevo. Esto se puede hacer yendo a la barra de menús y clicando sobre Archivo y dándole a Nuevo. También podemos hacerlo a través del atajo de teclado Control N o si empezamos un documento nuevo, por defecto nos aparece la ventana de documento nuevo o si no apareciera, tenemos este botón azul donde pone archivo nuevo que si clicamos nos aparece la ventana. Es decir, tenemos muchas formas de encontrar la ventana. En esta ventana vemos de que podemos escoger parámetros ya preestablecidos para no tener que preocuparnos a la hora de crear el documento perfecto. Podemos ver que hay muchas opciones. Si vamos clicando por cada una de ellas, vemos que nos dan diferentes opciones de documento, cada una con sus dimensiones y su resolución. De hecho, vamos a pararnos un segundo a analizar estas dimensiones y estas resoluciones. Si escogemos las opciones foto o imprimir, independientemente del cambio de dimensiones, más grande o más pequeña, vemos que tienen dos cosas en común. Por un lado, la unidad de medida suelen ser unidades físicas, es decir, la pulgada o el milímetro, algo que podemos medir, y a su vez todas tienen en común que su resolución son 300 píxeles por pulgada. Sin embargo, si nos vamos a las opciones de web, móvil o película y vídeo, vemos que las medidas son todas en píxeles, independientemente de la dimensión, y su resolución es 72 píxeles por pulgada. Viendo esto nos da la siguiente información. Si nuestro proyecto es para imprimir, ya sea un póster o una ilustración publicitaria o una fotografía, la unidad de medida que tenemos que usar es una unidad de medida física, algo en el que podemos medir el soporte con el cual vamos a imprimir ese proyecto, ya sea por pulgada, por milímetro, por centímetro o el que sea. Y además, la resolución tiene que ser bastante alta. En este caso, estamos trabajando con una resolución de 300 píxeles por pulgada. Trabajamos en una resolución tan sumamente alta para no perder nada de la calidad de la imagen cuando la imprimamos. Sin embargo, si nuestro proyecto es digital, es decir, está enfocado de cara a las redes sociales, a las páginas web o simplemente a cualquier dispositivo digital, deberemos de tener siempre las dimensiones en píxeles y una resolución de 72 píxeles por pulgada nos es bastante idónea, ya que podemos trabajar con una calidad bastante buena sin tener que recurrir a archivos extremadamente pesados. Con todo esto visto y analizado, ya estamos preparados para crear nuestro propio documento. Vamos a ello. Siempre con la visión de hacia dónde irá dirigido nuestro proyecto, que en mi caso suelo trabajar casi siempre en el ámbito digital, seleccionaré los parámetros estándar. Por un lado, voy a abrir el desplegable de tipo dimensión y voy a seleccionar los píxeles. En cuanto a las dimensiones, voy a añadir las dimensiones estándar de redes sociales. En este caso voy a poner 1920 por 1080, ¿ok? En cuanto a orientación, vemos que la orientación ahora mismo está en horizontal, puesto que es más grande la anchura que la altura, pero en mi caso para redes sociales lo quiero justo a la inversa. Así que lo que haré será clicar la orientación hacia vertical. Y si veis, cuando clico sobre el cambio de orientación, también se cambia el orden del tamaño de las dimensiones. ¿Veis? Cambia la anchura por la altura, según quiera hacerlo vertical o horizontal. El siguiente cuadradito es el de mesa de trabajo. Ahora mismo no lo voy a seleccionar y es algo que me voy a reservar para el final del vídeo. En cuanto a resolución, voy a ir a lo seguro. Y como mi trabajo hemos dicho que va a ser digital, lo que vamos a seleccionar son, por un lado, los píxeles por pulgada y por otro, vamos a mantener el número 72. Si fuera imagen, lo único que tendríamos que hacer sería clicar sobre la resolución y cambiar el número a 300. En cuanto a modo de color, el modo de color y perfil de color de un documento da para un vídeo aparte. De hecho, os lo dejo por aquí, ya que conocer los parámetros de color abre un mundo de capacidades como artista, sobre todo si vienes del mundo de la fotografía. Pero hoy no vamos a pararnos y vamos a dar una explicación rapidísima sobre esto. Como ya os he dicho, ya os explicaré el porqué, pero tenedlo grabado
grabado en la mente. Soporte digital RGB. De cara a la impresión CMYK. Es importantísimo que eso se quede grabado a fuego. Además, si vamos a la parte inferior donde pone opciones avanzadas, vemos que se encuentra perfil de color. Los perfiles de colores para RGB normalmente suelen ser o los de Adobe, las dos opciones que te viene Adobe RGB, o la más internacional de todas, que es sRGB. Y si estás haciendo un proyecto para un soporte físico imprimible, el modo de color que vas a usar siempre será el CMYK. Y su perfil de color que vamos a usar siempre será Adobe Japan Web. De todas maneras, para mi caso, yo voy a acabar seleccionando RGB y nuestro perfil de color sRGB. Sigamos. El número que está justo al lado del modo de color son los bits por canal. Si desplegamos, vemos que tenemos tres opciones: 8, 16 y 32. Siempre vamos a trabajar con las dos primeras opciones. Son las que menos problemas nos dan a la hora de pasar este archivo o nuestra imagen a otros programas. De hecho, suelo usar principalmente 8 bits por canal. En cuanto al contenido de fondo, es la capa que aparece de forma automática. En este momento podemos escoger si queremos que esa capa sea de color blanco, negro, transparente o el color que nosotros elijamos. Por norma y defecto suele salir en blanco, así que la dejaremos en blanco. Y por último, vemos que tenemos la proporción en píxeles. Aquí vemos que tenemos diferentes opciones, pero la que siempre os voy a recomendar son píxeles cuadrados. Una vez todo seleccionado, le damos a crear y ya tenemos nuestro documento creado. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser jugar con el documento y la interfaz. ¿Cómo podemos mover el documento a través de la interfaz? Os voy a poner un ejemplo rápido y voy a cargar las siguientes fotografías en un documento distinto, cada una de ellas. Si nosotros seleccionamos uno de las fichas, clicamos sobre ella y mantenemos clicadas, vemos que si la movemos a derecha o izquierda de la barra, podemos desplazarlas hacia un lado u otro. Otra cosa que podemos hacer es sacarlas de la barra y dejarlas como ventanas emergentes. Simplemente tendría que coger la ficha, clicarla, sacarla de la barra y ¿veis? La tenemos fuera en la interfaz. Y ahora tenemos las dos imágenes. De hecho, puedo cerrarlo un poquito para hacer el tamaño que me convenga. Repetimos, sacamos, cambiamos su tamaño y la situamos donde nos interese. Y ahora mismo tenemos tres documentos en tres ventanas diferentes. Otra de las opciones que podemos hacer es duplicar el documento. Eso significa que puedo coger este documento de aquí y hacer una copia de él con todo el contenido y las características de ese documento. Lo único que tendría que hacer es ir a la barra de menú, seleccionar sobre imagen, seleccionamos duplicar y aquí en la nueva ventana nos preguntará qué archivo vamos a duplicar, que es este, y qué nombre le vamos a poner, que en este caso vamos a poner el mismo, y aceptamos. Y como podemos ver, ahora tenemos dos archivos exactamente iguales. Y ahora imaginemos que queremos que todas estas ventanas vuelvan a su posición original. Lo que haremos será irnos a ventana, organizar, y en la parte de abajo de estas opciones vemos que pone consolidar todo en fichas. Si le damos, de repente, de forma automática, todas las ventanas que teníamos situadas alrededor de la interfaz se han situado todas dentro de la barra. Pero tenemos más opciones. Si nos vamos a ventana y le damos a segmentar todo en vertical, de repente vemos que cada uno de los documentos se ha vuelto más chiquitito, pero se hacen todos visibles. Es decir, para que podamos ver todos los documentos a la vez. De hecho, si muevo un poquito esto y lo centro, y manteniendo seleccionado este archivo, me voy a ventana y ajustarlas a la ubicación, vemos que de repente en todas sale más o menos, porque no está en la misma posición, pero sale el mismo elemento, que en este caso es mi cara. Que esto viene muy bien cuando tenemos muchos elementos y queremos compararlos entre sí. Hay más opciones, por ejemplo, podemos irnos a ventana y seleccionar hojas apilables. Y en este caso, en vez de salir en vertical, salen en pequeños cuadraditos todas y cada una de las fotografías. Y tenemos el mismo proceso. Podemos ajustar el zoom, situar la cara en el centro y ahora podemos ir a ventana, ajustarlas al zoom y ahora vemos que todas se han puesto al mismo nivel de zoom, el 85%, y le damos a ajustarlas a la ubicación y más o menos todas han puesto mi cara. Vamos a seguir y en este caso vamos al siguiente concepto: diferencia entre el lienzo y la imagen. En este nuevo archivo que acabo de cargar voy a explicar las dos diferencias. Por un lado, el lienzo. El lienzo es el área visible dentro del documento donde se trabaja directamente las imágenes, los textos
o los elementos visuales con los que trabajemos. Es, por decirlo de alguna manera, el espacio físico de trabajo dentro del documento, literalmente un lienzo. En cambio, la imagen es todo el contenido visual, ya sea la fotografía o la ilustración o el texto o lo que queramos, que se coloca o edita dentro del lienzo. Una imagen puede estar formada o bien por una sola capa, como una fotografía, o por múltiples capas, como podría ser una composición. Y estas pueden transformarse, recortarse o manipularse dentro del lienzo. Por tanto, resumen rápido de los tres conceptos a tener en cuenta. Por un lado, documento. El documento es el contenedor global que lo envuelve todo. Incluye las configuraciones y los elementos del proyecto. El lienzo es la parte visible y editable del documento. Y la imagen es el contenido gráfico que trabajas dentro del lienzo, dentro del documento. Oye, y si te gusta el contenido que estás viendo, siempre puedes dar a suscribirte y no perderte nada. Bueno, definidos los tres conceptos, vamos a ver cómo cambiar los parámetros. Es decir, ya hemos creado el documento, pero imaginemos de que ahora resulta de que no es el documento adecuado para trabajar. ¿Cómo lo haríamos? ¿Tendríamos que crear un documento nuevo? No hace falta. Podemos hacer todos los cambios a través del menú de imagen. En el menú de imagen podemos cambiar los tres parámetros, el de documento, el de lienzo y el de imagen. Vamos a empezar por el primero. Si nos vamos al menú de imagen y nos vamos a la opción de modo, vemos de que en el desplegable podemos cambiar o bien el modo de color, y aquí tenemos los diferentes modos. Por ejemplo, vamos a cambiar al modo de escala de grises. Nos saldrá una ventana siempre preguntándonos si estamos de acuerdo con cambiar el modo, puesto que si lo cambiamos toda la información se destruirá y se quedará en ese canal. En este caso le decimos que sí. Y veis, lo tenemos todo en blanco y negro, pero todos los canales con los que estábamos trabajando los hemos perdido, creando solo una imagen en blanco y negro. Vamos a darle para atrás para tener otra vez nuestro canal RGB, y también podemos cambiar la cantidad de bits por canal. Lo podemos cambiar en esta opción. Sigamos en este menú, también podemos modificar los parámetros de la imagen. Si nos vamos a imagen, tamaño de la imagen, nos aparece una ventana bastante completita. Aquí tenemos una pequeña ventana que es una ventana de previsualización, que siempre nos ayudará mucho a ver los cambios que hagamos en las dimensiones antes de aceptar y que se hagan los cambios en la imagen original. Vemos que nos da el dato del tamaño de la imagen actual, que para ser sincera yo normalmente a este dato le suelo llamar peso de la imagen, pero es el tamaño. La siguiente sería dimensiones, en las que vemos las dimensiones actuales de la imagen, que casualmente son las mismas que el lienzo y el documento. Y si vemos este desplegable de aquí, si clicamos, vemos que podemos escoger la unidad de medida que queremos usar en este momento, por si necesitamos cambiar la unidad de medida, puesto que ahora nuestro archivo pasa a ser un archivo para imprimir, pero en nuestro caso lo vamos a seguir dejando en píxeles. También tenemos una opción de encajar en, que es una opción que nos da Photoshop para ayudarnos de manera rápida a cambiar el tamaño de una imagen a dimensiones preestablecidas, para que nos sea mucho más rápido si queremos encajar la imagen en una pantalla o en un dispositivo o en una carta. No tenemos que marearnos, simplemente seleccionamos el tamaño y ya, y nos lo cambiaría. También podemos hacer el cambio de la anchura y la altura del documento de manera manual. Y al lado izquierdo vemos que hay un pequeño icono como de un pequeño eslabón. Si lo mantenemos apretado, vemos de que anchura y altura automáticamente quedan proporcionales. Si está linkeada proporcionalmente y cambio la anchura, vemos que automáticamente también cambia la altura, para mantener proporcionadamente las dimensiones, y si originalmente nuestro documento es vertical, siempre se mantenga en vertical. En cambio, si desactivo esta opción y aumento la anchura, ahora sí puedo cambiar la anchura sin afectar la altura, haciendo que sea mucho más ancho que alto. Voy a volver a poner las dimensiones originales y vamos a seguir. También podemos cambiar la resolución desde aquí, es decir, lo mismo. Si queremos convertirla en una resolución a modo de imprimir, simplemente cambiaríamos aquí la resolución, y vemos que si cambiamos la resolución y la ponemos a 300, nuestras dimensiones del documento han crecido muchísimo. De hecho, lo que antes pesaba 8 megas ahora pesa 140. Por eso, como os dije antes, el juego de la resolución es muy importante, porque no es lo mismo imprimir en un soporte físico, en el cual queremos que la calidad sea increíble y no se pierda nada durante la impresión, que hacerlo en un formato digital que continuamente tiene que ser cambiado de dispositivo. Si pesa mucho a nivel digital, tardan
tardará mucho en cargarse y posiblemente dé más errores que beneficios. Y por último tenemos la opción de remuestrear. Esta opción es muy interesante, ya que en mi caso sí que me viene bien tener una pequeña ayuda en cuanto a la calidad cuando la hago más grande o más pequeña. De hecho, si las desplegamos, yo las que suelo usar es cuando quiero hacer que la imagen sea mucho más grande, le doy a la opción de conservar detalles, y si quiero que sea más pequeña, siempre tengo dos opciones: o bicúbica más enfocada, que esto me viene muy bien para no perder resolución cuando la hago muy pequeña, o bicúbica de degradados suaves, que esta la uso mucho cuando estoy trabajando con un fondo que hice previamente de forma degradada. Los degradados en el mundo digital suelen dar problemas, y ayudarnos de herramientas como esta que nos da Photoshop, la verdad es que nos es de mucha ayuda. Le damos a aceptar, y ahora que ya sabemos cómo cambiar el tamaño de una imagen, nos vamos a ir a cambiar el tamaño del lienzo y nos aparece otra ventana pero más escueta. En ella tenemos la información básica del lienzo y tenemos además dos opciones: el tamaño actual, es decir, el de ahora mismo, con su peso y sus dimensiones, y el tamaño nuevo, es decir, si yo hiciera cualquier cambio aquí arriba nos daría el cambio en el tamaño. Podemos cambiar en los desplegables las unidades de medida, y por otro lado en las casillas numéricas podemos cambiar las dimensiones. En este caso, imaginemos que voy a cambiar las dimensiones haciéndolas un poco más anchas. Acepto, y como podéis ver, lo que se amplía no es la imagen sino el lienzo. Le doy para atrás, vemos que al aumentar la anchura también ha cambiado el tamaño, y ahora nos dice que el tamaño nuevo es cerca de 1 mega más que el tamaño antiguo. Aquí tenemos la opción de relativo. Si le damos a relativo, vemos que de repente en anchura pone 150 y en altura pone 0. Eso es debido a que nosotros en anchura lo hemos modificado 150 píxeles hacia el ancho, ¿vale? Y en altura no ha sido modificado. El relativo viene a sumarle píxeles a las dimensiones originales. En este caso lo que haremos será poner también en altura 150 y le vamos a dar OK. Como podéis ver, ahora lo que ha ocurrido es que el lienzo ha aumentado 150 píxeles tanto a lo alto como a lo ancho, en todas las direcciones. Pero imaginemos de que queremos que el lienzo solamente se haga más grande hacia la derecha. Eso es muy sencillo. Abrimos otra vez el tamaño del lienzo y donde pone anchura ponemos 100 píxeles, y en cuanto a las flechas de la parte inferior, como queremos que crezca hacia la derecha, vamos a decirle que queremos que el punto pivote sea la parte izquierda, es decir, que crezca desde la izquierda hacia la derecha. Si le damos a OK, vemos que efectivamente ha crecido hacia la derecha. Pero ahora imaginaros de que de repente nos damos cuenta que tenemos más lienzo que imagen, y la verdad es que queremos recortar el lienzo. ¿Cómo lo haríamos? Eso es muy sencillo. Si nos vamos a imagen, nos vamos a la opción de cortar. Si clicamos sobre esta opción, nos pedirá qué es lo que quiere cortar. Le diremos que lo que queremos cortar son los píxeles transparentes y los queremos cortar por las 4 dimensiones, tanto la superior, inferior, izquierda como derecha. Le damos OK y voilà, de repente nuestro lienzo se ha adaptado al tamaño de la imagen. Pero es más, imaginemos que queremos que nuestro lienzo sea aún más pequeño, por ejemplo para un sobre. Lo que haremos será seleccionar el marco rectangular, seleccionamos el área que queremos recortar para quedarnos como lienzo, no como imagen, sino que el lienzo se adapte a este tamaño que nosotros queremos configurar. Nos vamos a imagen y le damos a la opción recortar. Una vez recortado, como ya vemos, nuestro lienzo se ha adaptado a la sección que nosotros le hemos pedido que se adapte. Y por último, quiero deciros que en este mismo menú hay una opción de rotación. Si nos vamos a imagen, rotación de imagen, podemos seleccionar o bien rotarlo 90 grados a la izquierda o a la derecha, o incluso voltear esta imagen de forma vertical u horizontal. Esto viene muy bien para hacer cambios rápidos de la imagen. Ya lo tenemos todo casi terminado, y solamente quiero recordaros de que este vídeo es una parte de una serie de vídeos de Photoshop, que os dejo aquí el link para que podáis verlos todos y no perderos nada. Y ahora, antes de terminar, os voy a explicar para qué sirven las mesas de trabajo. Si
nosotros creamos un documento nuevo, archivo nuevo o control N, en nuestra ventana de nuevo documento podemos activar la opción de mesas de trabajo. Vamos a activarla. Si le damos a crear, de repente vemos que nuestro lienzo tiene un pequeño título en la parte superior en la que pone casualmente mesa de trabajo. Y si nos vamos a nuestras capas y las desplegamos, vemos que de repente tenemos como una especie de carpeta que pone mesa de trabajo 1 y hay una capa linkeada a esta mesa. Pero entonces, ¿qué es una mesa de trabajo? Básicamente una mesa de trabajo actúa como un lienzo, con la diferencia que normalmente hay un lienzo por documento. Pero en este caso, las mesas de trabajo puedes crear tantas como quieras, con todas las dimensiones que quieras dentro de un mismo documento. Es como tener muchos lienzos diferentes en el mismo archivo. Y entonces, ¿cómo crearíamos más? Pues es muy sencillo. Si nos vamos a la herramienta de mover o con la tecla V la seleccionamos y clicamos sobre la mesa de trabajo, vemos que de repente nos aparecen como unos máses alrededor de nuestra mesa de trabajo. Si clicamos sobre cualquiera de ellos, por ejemplo, vamos a clicar a este más de la izquierda, vemos que de repente se nos ha creado una mesa de trabajo con las mismas dimensiones que la anterior, pero que en esta vez pone mesa de trabajo número 2. De hecho, si nos vamos hacia nuestra ventana de capas, vemos que de repente se nos ha creado una segunda carpetita que pone mesa de trabajo 2. Y es más, en la parte superior, en la barra de opciones, nos da la opción de cambiar las dimensiones de esta mesa de trabajo. Por ejemplo, vamos a cambiar su altura para hacer una mesa de trabajo acorde para redes sociales. Y vamos a crear otra más, una tercera. Voy a modificar su altura para unas dimensiones de 4/3 y una cuarta para crear unas dimensiones en horizontal, por ejemplo para YouTube. En este caso la voy a hacer más ancha que alta, 1920 en anchura y cambio la altura a 1080. Y vemos que de repente nuestra mesa número 4 está encima de nuestra mesa número 3, pero no pasa nada porque simplemente la seleccionamos y la movemos, tan fácil como eso. Y de repente vemos que tenemos 4 mesas de trabajo, cada una de ellas con un lienzo de un tamaño diferente, todas dentro del mismo documento. ¿Para qué se usan las mesas de trabajo? Por norma, en el caso de los diseñadores gráficos, como es mi caso, solemos usar más de una mesa de trabajo, puesto que si estamos haciendo un proyecto para una campaña muy grande, suelen pedirnos una ilustración, pero para más de un soporte. Nos piden un soporte pequeño para logo o uno más grande para redes sociales, o nos piden un formato cuadrado para merchandising. Es decir, tenemos para un mismo dibujo, tenemos diferentes formatos y esta es la opción de poder utilizar y ver cómo funcionaría cada uno de esos formatos. En este caso os voy a poner un ejemplo y ahora que tenemos nuestras 4 mesas de trabajo, lo que podemos hacer para diferenciarlas es nos vamos a nuestra ventana de capas y en cada una de las carpetitas de mesa de trabajo simplemente clicamos 2 veces y cambiamos el nombre. En este caso voy a poner el nombre de la proporción de cada uno de los formatos para entenderme, y lo que vamos a hacer será lo siguiente. Si cogemos por ejemplo las 3 capas del ejemplo número 1 y las llevamos aquí, lo que haremos será en el formato 1.1 seleccionaremos el formato y le daremos control V y las pegaremos y vemos que de repente están dentro de esta carpeta. Las situamos en un lugar donde nos guste y ahora por ejemplo nos vamos a la carpeta 2, nos vamos a la segunda mesa de trabajo, seleccionamos sobre ella y volvemos a pegar los documentos que nos hemos traído del ejemplo 1. Las ponemos y ahora por ejemplo pues las adaptamos al tamaño que queremos, y lo mismo hacemos con la mesa número 3 y lo mismo control V con la mesa número 4. Cuando trabajas un mismo diseño para diferentes formatos pero en el mismo documento es bastante útil porque lo tienes todo a mano. Puedes ver cada uno de los cambios y si todo funciona dentro de la misma estética, y así de manera rápida vas viendo cómo funciona tu diseño en diferentes formatos. Y bueno, con todo ello acabas de pasar de ser un novato a todo un experto en cuanto a los documentos en Photoshop. Espero que te haya gustado y si es así, dale a la campanita y por aquí te dejo más vídeos para que sigas aprendiendo. Sigamos fomentando la creatividad y nos vemos.